Ya vimos los fotorreceptores. Ahora veremos bien someramente los otros tipos de receptores sensoriales y partiremos con los mecanorreceptores y termorreceptores, que la gran parte de ellos se encuentra en la piel, aunque también existen en vísceras y otros tejidos como en el sistema musculoesquelético. En cuanto a las sensaciones mecánicas, se producen como una consecuencia de un estímulo físico inocuo o de baja intensidad que está siendo percibido por estos mecanorreceptores. Dependiendo entonces del tipo de receptor que se active, se pueden generar distintas sensaciones, como por ejemplo el tacto, la presión, la vibración, el cosquilleo u hormigueo, entre otros. Entonces, a través de todas estas sensaciones se percibe la información sobre el tamaño, la forma y el movimiento de los objetos. En cuanto a los tipos de mecanorreceptores, vamos a tener mecanorreceptores encapsulados y no encapsulados. Tenemos dos no encapsulados, para que se lo aprendan y no se tengan que aprender todos los que son encapsulados. Los no encapsulados serían el disco de Merkel y las terminaciones nerviosas libres, valga la redundancia. En el caso de las estructuras que están encapsuladas, las terminaciones nerviosas, vamos a tener corpúsculos de Meissner, al corpúsculo de Ruffini, al corpúsculo de Krauss y al corpúsculo de Pacini. En cuanto a los termorreceptores, son terminaciones nerviosas cutáneas cuyo estímulo que desencadena la recepción va a ser el cambio de temperatura que es percibido en esta superficie de la piel, dentro obviamente de un rango que no es nocivo. En este sentido vamos a tener receptores de frío que generalmente se ubican en las capas más superficiales, bien digo, de la dermis y que en general son terminaciones nerviosas libres con poca mielina. En cambio, los receptores de calor tienden a estar en las capas más profundas de lo que es la dermis y se caracterizan por ser terminaciones nerviosas libres amielíticas. En conclusión, toda esta información luego de que es percibida por estos receptores va a ser transmitida por nervios espinales o craneales, dependiendo del caso, hacia la médula o el tronco encefálico y allí va a ser procesada esta información en la corteza sensorial. Como podrán imaginarse, la activación coordinada de los mecanorreceptores y los que se muestran específicamente en esta imagen va a producir lo que es la sensación del tacto. La activación de células de Merkel, por ejemplo, y de corpúsculos de Ruffini va a producir una sensación de presión más bien estable, mientras que la activación de corpúsculos de Meissner y de Pacini va a generar una sensación de hormigueo y de vibración. Pasando a los quimiorreceptores, van a ser células que van a ser capaces de reconocer distintos tipos de moléculas disueltas, ya sea en líquidos o en fase gas, por ejemplo. En este sentido, vamos a tener, por ejemplo, quimiorreceptores que van a estar ubicados en la lengua, específicamente en la raíz o en su segmento más posterior, en el que se encuentra fijo. Aquí vamos a encontrar papilas gustativas que van a poseer botones gustativos y que, como se muestra en la imagen, va a poseer terminaciones nerviosas y que por lo tanto va a estar sensando la presencia de moléculas en la saliva. Por otro lado, también tenemos quimiorreceptores que forman parte de lo que vendría siendo el sistema de olfacción. En este sentido vamos a tener el bulbo olfatorio, el cual no es un nervio como tal, como vendría siendo en el caso del nervio óptico. Aquí vamos a tener distintas prolongaciones que van a funcionar como células receptoras y que por lo tanto van a estar sensando la presencia de moléculas químicas que van a estar presentes en el aire. Finalmente, vamos a tener también quimiorreceptores que van a estar midiendo la saturación de gases. Por ejemplo, vamos a tener quimiorreceptores en el cuerpo carotidio y vamos a tener también quimiorreceptores en el callado aórtico, como vimos, por ejemplo, en la cápsula de homeostasis. Estos quimiorreceptores que acabo de mencionar son periféricos. Esto quiere decir que no están en relación al sistema nervioso central. También vamos a tener algunos quimiorreceptores centrales, específicamente los quimiorreceptores que se encuentran en el bulbo, que recordemos es parte de lo que es el tronco encefálico, y que específicamente estos quimiorreceptores centrales que están en el bulbo van a estar o van a determinar el set point de lo que vendría siendo la saturación de oxígeno, entendiéndose como el punto de ajuste.
Entonces, aquí les dejo un resumen de lo que vendría siendo los quimiorreceptores, que es básicamente la mayoría de las cosas que les acabo de mencionar. Los nociceptores son un tipo bastante especial, si se quiere decir de alguna manera, de receptores sensoriales, debido a que tienden a funcionar como receptores polimodales. Esto quiere decir que son capaces de responder a más de un estímulo, generando un potencial de acción. Por ejemplo, vamos a tener nociceptores mecánicos, que muestran respuesta a presión fuerte. Vamos a tener nociceptores térmicos, que van a ser activados por temperaturas extremas, tanto frío como calor. Y vamos a tener nociceptores que son sensibles a moléculas químicas y que van a estar sensando la presencia de moléculas proinflamatorias como citoquinas, prostaglandinas, etcétera, etcétera. También vamos a tener a distintos nociceptores según su ubicación anatómica. Por ejemplo, vamos a tener nociceptores cutáneos, nociceptores que se ubican en la unión músculo-articular y nociceptores viscerales. La gracia de estos nociceptores es que van a recibir y transformar los estímulos locales en potenciales de acción que van a ser transmitidos a través de fibras aferentes hacia el sistema nervioso central. Y en este sentido, el umbral del dolor de estos receptores no es constante y va a depender en el fondo del tejido donde se encuentre. Dentro de estos propios receptores, como mencionamos, vamos a tener algunos que se ubican en el aparato musculoesquelético. Dentro de ellos tenemos al uso neuromuscular, el cual se muestra hacia la izquierda. Este uso neuromuscular va a estar encapsulando, si se quiere decir de alguna manera, a distintas fibras musculares eh, que forman parte de los músculos y que por lo tanto va a estar midiendo la longitud y el grado de estiramiento de este músculo esquelético. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi se tiende a ubicar en la unión entre el tendón y el músculo y va a estar en el fondo determinando el nivel de tensión en las estructuras pasivas de este aparato locomotor, que vendría siendo en el fondo el tendón. Finalmente, les dejo una tablita con un resumen de lo que vendrían siendo estos fotorreceptores en cuanto al sentido, a la modalidad y a la ubicación que se le asocia. Muchas gracias por su atención a todos los que llegaron a esta parte de la cápsula. Harto ánimo y nos encontramos en unas próximas cápsulas en ecología. Saludos.